Buenos días, mi nombre es Millán Requena Casanova, soy profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Alicante, en España, y me voy a encargar de explicar el derecho institucional de la Unión Europea en el marco de este programa de estudios sobre la Unión Europea que organiza el Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Vamos a hacer referencia al sistema institucional de la Unión Europea, las instituciones que lo componen y sus principales funciones, competencias y atribuciones dentro de ese marco institucional único de la Unión Europea. Bien, el sistema institucional, consideraciones generales. El sistema institucional de la Unión Europea y también de la Comunidad Europea de Energía Atómica, que es la otra organización internacional que existe junto con la Unión Europea, está formado por 7 instituciones, que son el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. Además de estas 7 instituciones, la Unión Europea cuenta con órganos consultivos como el Comité de las Regiones, el Comité Económico y Social y con el Banco Europeo de Inversiones. Asimismo, se han creado un buen número de agencias especializadas y descentralizadas que se encargan de las tareas técnicas, científicas o de gestión. El marco institucional de la Unión Europea tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos y defender los intereses. Para ello, el sistema institucional de la Unión Europea se vertebra en torno a 3 principios rectores que rigen su funcionamiento: el principio de atribución de competencias, el principio de equilibrio institucional y el principio de cooperación leal interinstitucional. En primer lugar, de conformidad con el principio de atribución de competencias, cada institución actuará dentro de los límites de las atribuciones que le confieren los tratados, con arreglo a los procedimientos, condiciones y fines establecidos en los mismos, como se establece en el artículo 13, párrafo 2 del Tratado de la Unión Europea. Por tanto, las competencias cuyo ejercicio no se han atribuido a las instituciones de la Unión a través de los tratados siguen correspondiendo a los Estados miembros. En segundo lugar, el principio de equilibrio institucional determina que cada institución únicamente puede desempeñar las competencias que le han sido atribuidas por los tratados constitutivos, sin que pueda invadir las competencias que le corresponden al resto de instituciones. En tercer lugar, según el principio de cooperación leal interinstitucional, las instituciones deben mantener entre sí una cooperación leal. En efecto, esta disposición, en concreto, el artículo 295 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión llevarán a cabo consultas recíprocas y organizarán de común acuerdo la forma de su cooperación. A tal efecto, podrán celebrar acuerdos interinstitucionales que podrán tener carácter vinculante. Esta disposición hace referencia al procedimiento legislativo ordinario, el más importante, y que esencialmente consiste en la adopción conjunta por parte del Parlamento Europeo y del Consejo, a propuesta de la Comisión, de un reglamento, una directiva o una decisión. Bien, vamos a ver las distintas instituciones que componen ese marco institucional que actúa de acuerdo a esos principios de atribución de competencias, de respeto institucional y de cooperación leal interinstitucional. La primera de las instituciones es el Consejo Europeo. En cuanto al Consejo Europeo, en cuanto a su composición, el Consejo Europeo está compuesto por los jefes de Estado, de Gobierno, de los Estados miembros, así como por su presidente y por el presidente de la Comisión. Además, participa en sus trabajos el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Por tanto, el Consejo Europeo está compuesto por los más altos representantes políticos de los Estados miembros. El presidente del Consejo Europeo, hay que decir, que es elegido por mayoría absoluta de sus miembros, por un mandato de 2 años y medio, renovable, por una vez por el mismo periodo. Por tanto, un máximo de 5 años en total. Hay que decir que desde el 1 de diciembre de 2019 ejerce este cargo el belga Charles Michel. Las funciones del presidente del Consejo Europeo son principalmente las siguientes: presidir e impulsar los trabajos del Consejo Europeo, velar por la preparación y continuidad de los trabajos del Consejo Europeo, efectivamente,
y facilitar la cohesión y el consenso en el seno del Consejo Europeo. La figura del presidente del Consejo Europeo se crea, entre otros motivos, para dotar a la Unión Europea de mayor coherencia y visibilidad en la esfera internacional. Por ello, el presidente del Consejo Europeo también asume la representación exterior de la Unión Europea a nivel de jefes de Estado o de Gobierno en los asuntos relacionados con la política exterior y de seguridad común, la PESC, de manera conjunta y sin perjuicio de las atribuciones del alto representante de la PESC. Por ejemplo, el presidente del Consejo Europeo representa a la Unión en diferentes tipos de cumbres bilaterales de la Unión con sus socios. Por ejemplo, con regularidad se celebran cumbres con Japón, con Estados Unidos, con Brasil, con Sudáfrica. También cumbres multilaterales de ámbito internacional, donde la Unión participa como miembro u observador. Por ejemplo, estos foros son el G7. Y cumbres multilaterales en el ámbito de la Unión Europea. Por ejemplo, podríamos destacar la Cumbre Unión Europea-CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que se celebró el pasado mes de julio. Finalmente, el Consejo Europeo estará asistido por la Secretaría General del Consejo. La Secretaría funciona bajo la autoridad de su secretario general, quien asiste a las reuniones del Consejo Europeo y adopta las medidas necesarias para organizar el trabajo de la institución. En cuanto al funcionamiento del Consejo, el Consejo Europeo se reúne por convocatoria de su presidente de forma ordinaria 2 veces por semestre, es decir, 4 veces al año. Estas sesiones tienen lugar en Bruselas y no son públicas. También, además de las sesiones ordinarias, se prevé la posibilidad de que, cuando la situación lo exija, el presidente convoque una reunión extraordinaria del Consejo Europeo, conforme a la situación, la gravedad de la situación o a las prioridades de la Unión Europea. Por ejemplo, se convocó una reunión extraordinaria del Consejo Europeo con ocasión de la agresión de la Federación Rusa a Ucrania en febrero de 2022. Por regla general, las reuniones del Consejo Europeo finalizan con la adopción de las denominadas conclusiones del Consejo Europeo. En ellas se definen asuntos concretos de interés para la Unión Europea, acompañados de propuestas de actuaciones concretas para alcanzar ciertos objetivos de la Unión. En cuanto al sistema de adopción de decisiones, está previsto que el Consejo Europeo se pronuncie bien por consenso, pero también por otras mayorías, por otro sistema de votación. Por ejemplo, se prevé la mayoría cualificada para la elección del presidente del Consejo Europeo. Y también se prevé otra regla de adopción de decisiones, como la unanimidad, para constatar la existencia de una violación grave y persistente por parte de un Estado miembro de los valores de la Unión previstos en el procedimiento previsto en el artículo 7.2 del Tratado de la Unión Europea. Bien, con carácter general, el Consejo Europeo efectivamente estará encargado de dar a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo y definir sus orientaciones y prioridades políticas generales. Esto tiene su traslación, por ejemplo, en el ámbito de la PESC, donde determina los intereses estratégicos de la Unión sobre la PESC, o en materia de política económica, donde elabora un proyecto de orientaciones generales de las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión, y también participa en ciertos nombramientos. Por ejemplo, proponer un candidato al puesto de presidente de la Comisión Europea, teniendo en cuenta las elecciones al Parlamento Europeo. En cuanto a los actos y el control de los actos del Consejo, hemos dicho que las conclusiones del Consejo Europeo se encargan de definir asuntos específicos que preocupan a la Unión Europea y establecen efectivamente las decisiones concretas que deben emprenderse. En segundo lugar, las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo están firmadas por su presidente y por el secretario general del Consejo. Por ejemplo, la decisión de ejecución para aplicar la directiva sobre protección temporal a los ciudadanos residentes con nacionalidad de Ucrania, que requirió una decisión de ejecución. Bien. En tercer lugar, las declaraciones también pueden ser efectuadas por el Consejo Europeo en conjunto o bien a solicitud de un miembro del Consejo Europeo. Bien, hay que diferenciar efectivamente que ciertos actos, en cuanto al control, o los actos del Consejo Europeo, en cuanto a su control jurisdiccional por parte del Tribunal de Justicia, se ciñe a la legalidad de los actos destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros. Bien.
En cuanto al Consejo de la Unión, el Consejo es la institución encargada de ejercer, junto con el Parlamento Europeo, la función legislativa y presupuestaria. Además, ejerce funciones de definición de políticas y de coordinación. El Consejo de la Unión, o Consejo de Ministros, representa la voluntad de los gobiernos de los Estados miembros, función que comparte con el Consejo Europeo. Si bien el Consejo está formado por representantes con rango ministerial, a diferencia del Consejo Europeo, que está formado por, hemos dicho, los jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros. El Consejo está compuesto por un representante de cada Estado miembro con rango ministerial y facultado para comprometer al Gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer también el derecho de voto. En cuanto a las formaciones del Consejo, el Consejo de la Unión es una institución única, si bien se reúnen formaciones diferentes dependiendo de los asuntos a tratar. En la actualidad existen 10 formaciones en el Consejo. Está, por ejemplo, el Consejo de Asuntos Generales, que se encarga de velar por la coherencia de los trabajos de las diferentes formaciones del Consejo. El Consejo de Asuntos Exteriores, que se encarga de la puesta en práctica de la acción exterior de la Unión Europea, teniendo en cuenta las líneas estratégicas definidas por el Consejo Europeo. Este Consejo de Asuntos Exteriores suele reunirse al menos una vez al mes. Y también existen otras formaciones en materia de agricultura y pesca, asuntos económicos y financieros, justicia y asuntos de interior, que abordan las cuestiones del espacio de libertad, seguridad y justicia, medio ambiente. Y hay que señalar que junto a estas formaciones del Consejo se debe hacer referencia al Eurogrupo, establecido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en virtud del artículo 137, que agrupa a los ministros de Economía de los Estados miembros de la zona euro que debaten las cuestiones vinculadas a sus responsabilidades comunes relativas al euro. La presidencia del Consejo de la Unión es rotatoria, es decir, la asumen los distintos Estados miembros de la Unión por turnos de 6 meses. El Tratado de Lisboa instaura un sistema de tríos por el que los Estados miembros que ejercen la presidencia colaboran estrechamente en grupos de 3. La presidencia vigente, la saliente y la entrante. Este grupo de 3 se encarga de establecer los objetivos a largo plazo del Consejo, las líneas directrices, las prioridades de la Unión Europea. Por ejemplo, actualmente desempeña la presidencia del Consejo de la Unión España, hasta 31 de diciembre de este año, y posteriormente la asumirá Bélgica, si bien esa presidencia rotatoria durante 6 meses es más corta debido a las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2024. Posteriormente la asumirán Hungría y Polonia. El Estado miembro que asume la presidencia del Consejo de la Unión durante un semestre es el encargado de impulsar el trabajo de la institución. En concreto, la presidencia del Consejo desempeña 2 labores fundamentales. En primer lugar, planifica y preside las sesiones del Consejo y las reuniones de sus órganos preparatorios. Además, representa al Consejo en las relaciones con otras instituciones de la Unión, en particular con la Comisión y con el Parlamento Europeo. Varios órganos auxiliares contribuyen al buen funcionamiento y al desarrollo de las competencias del Consejo. En particular, destacaría la Secretaría General, el COREPER y una serie de órganos preparatorios. De especial relevancia es el apoyo del Comité de Representantes Permanentes denominado COREPER. Está compuesto por los representantes permanentes de los gobiernos de los Estados miembros con rango de embajadores. Se encarga de preparar los trabajos del Consejo y de realizar las tareas que éste le confíe. Son los denominados Sherpas en las cumbres europeas, tanto formales como informales, y, por supuesto, la presidencia del COREPER la ejerce el país que ejerce la presidencia del Consejo. Bien. En cuanto al funcionamiento y procedimiento de adopción de decisiones, las sesiones del Consejo estarán presididas por los ministros del Estado miembro que ejerce la presidencia semestral del Consejo, a excepción del Consejo de Asuntos Generales, presidido por el alto representante para la pesca. Las sesiones son públicas, cuando se debate o vota una propuesta de acto legislativo. Normalmente el Consejo adopta decisiones por mayoría simple, mayoría cualificada o unanimidad. Mayoría simple supone que una decisión se adopta cuando cuenta más votos a favor que en contra. Mayoría cualificada
se prevé para las decisiones en un buen número de materias que se adoptan por este sistema de votación, por ejemplo, la política comercial común, o salud pública o medio ambiente. Unanimidad. La unanimidad requiere el voto de todos. Se utiliza para aquellos asuntos respecto de los que los Estados miembros no aceptan que se puedan adoptar decisiones sin contar con la conformidad de todos. En cuanto a las competencias, el Consejo ejerce conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. La función legislativa. Por una parte, en la mayoría de los casos, el Consejo ejerce la función legislativa junto con el Parlamento Europeo, mediante el procedimiento legislativo ordinario, que es el procedimiento más importante de adopción de decisiones. También hay una función presupuestaria. El Consejo adopta el presupuesto de la Unión Europea junto con el Parlamento. Bien, existe un procedimiento presupuestario entre el Consejo y el Parlamento. Si bien el Parlamento efectivamente tiene un peso muy relevante. También tiene una función en materia de relaciones exteriores. Consejo de Asuntos Exteriores, a esa formación del Consejo le corresponde elaborar la acción exterior de la Unión atendiendo a las líneas estratégicas definidas previamente por el Consejo Europeo. Junto con el alto representante, el Consejo debe garantizar la coherencia y eficacia de la acción exterior. A continuación, vamos a ver las funciones del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo es otra pieza en este sistema institucional de la Unión y, obviamente, el funcionamiento de la Unión Europea se basa en una democracia representativa en la que los ciudadanos se encuentran directamente representados a través del Parlamento Europeo. ¿Cómo se eligen a los miembros? Pues el Acta Electoral Europea establece que la elección de los representantes del Parlamento Europeo se llevará a cabo mediante sufragio universal directo, libre y secreto, para un mandato de 5 años. Las elecciones al Parlamento Europeo se llevan a cabo en la fecha o fechas fijadas por cada Estado miembro. Hay que decir que todos los ciudadanos de la Unión tienen derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo. Es uno de los derechos del Estatuto de Ciudadanía de la Unión. Y el sistema de elección del Parlamento Europeo está basado en la representación proporcional. Efectivamente, hay un reparto proporcional de escaños en la Eurocámara en función de varios criterios, sobre todo en función de la población de cada Estado miembro. En cuanto a la distribución de los diputados por Estado miembro, la representación de los ciudadanos de cada uno de los Estados miembros es decrecientemente proporcional, estableciéndose un mínimo de 6 diputados por Estado miembro y un máximo de 96. Hay que señalar que a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, el Consejo Europeo adoptó por unanimidad la decisión por la cual se reduce el número de diputados de 751 a 705. Quien más número de escaños tiene en función de su peso demográfico es Alemania con 96, le sigue Francia con 74, Italia 73, España 54, si bien España ha ganado 5 diputados más, hasta 59, y el estado que menos, los estados que menos diputados tiene, efectivamente, Estonia, que ha pasado de 6 a 7, y Chipre, que se ha quedado con 6 diputados, junto con Luxemburgo, también 6, y Malta, 6. Por tanto, en la actualidad hemos dicho que hay 705 diputados. Es cierto que de los 73 escaños que tenía el Reino Unido, que deja libres tras su salida, hay que decir que 27 han sido repartidos entre 14 países para reflejar mejor el principio de proporcionalidad decreciente. Y 46 escaños quedan sin atribuir y se reservan para futuras adhesiones de nuevos Estados miembros. Ahora mismo hay un proceso de ampliación, de impulso de la ampliación de la Unión Europea hacia el este y principalmente hacia el este de Europa y hacia la zona de los Balcanes occidentales. En cuanto al estatuto de los diputados del Parlamento tienen un mandato, hemos dicho, representativo de 5 años y los diputados ejercen su mandato de manera libre e independiente. Por tanto, no están sujetos ni a instrucciones ni a mandato imperativo alguno.
no pueden recibir ningún tipo de instrucciones por parte de sus gobiernos, ni siquiera de sus partidos políticos a nivel nacional. Lo normal es que los parlamentarios se agrupen en función de sus ideologías, sus afinidades políticas, en los denominados grupos parlamentarios. Hay una serie de grupos parlamentarios, el más numeroso es el del Partido Popular Europeo, el Grupo Socialista Europeo, el Grupo Liberal, el Grupo Izquierda Plural, los Verdes, entre los grupos más, digamos, representativos. Bien. Obviamente el Parlamento pues, se organiza en comisiones parlamentarias, hay comisiones muy conocidas como la Comisión de Derechos Civiles y Libertades, y sesiona normalmente en Estrasburgo una vez al mes, cada martes sesiona en Estrasburgo, pero también tiene una sede en Bruselas donde normalmente se reúnen las comisiones parlamentarias. Hay que decir que la Secretaría del Parlamento está situada en Luxemburgo. Como he dicho, lo normal es que los diputados se agrupen en grupos políticos. Partido Popular Europeo, el más numeroso, Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el siguiente, el Grupo Renovar Europa, con 98 escaños, el Grupo Los Verdes, Alianza Libre Europea, también es un grupo numeroso, el Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos, y el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica, con 39 escaños. Hay otros diputados que no pertenecen a ningún grupo político y forman parte del grupo de los no inscritos. En cuanto a las competencias legislativas, hay que señalar el procedimiento legislativo ordinario como procedimiento básico, como procedimiento principal del Parlamento Europeo. El procedimiento legislativo ordinario es el procedimiento más utilizado para la adopción de la legislación de la Unión Europea, ya que se aplica a más de 90 ámbitos de actuación, por ejemplo, a ámbitos muy relevantes como el mercado interior, empleo, medio ambiente. Y este procedimiento consiste en la adopción conjunta por el Parlamento Europeo y el Consejo a propuesta de la Comisión de un acto jurídico obligatorio como un reglamento, una directiva o una decisión. Por tanto, a la Comisión le corresponde el derecho de iniciativa legislativa, mientras que el Consejo y el Parlamento actúan como colegisladores. A partir de la propuesta de la Comisión, el procedimiento legislativo ordinario se compone de 3 lecturas. Efectivamente, hay una primera lectura, se examina la propuesta de la Comisión, puede decidir aprobarla o enmendarla. Hay una segunda lectura, donde efectivamente, en un plazo de 3 meses, desde que el Consejo transmite su posición Parlamento Europeo, el Parlamento puede adoptar diferentes actitudes, puede aprobar la posición del Consejo, puede rechazarla por mayoría y puede proponer enmiendas a la postura del Consejo y transmitirlas a la Comisión. Si propone enmiendas y las transmite a la Comisión, pues efectivamente en un plazo de 3 meses, desde que el Consejo recibe las enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo puede adoptar hacer suyas las enmiendas del Parlamento Europeo, en cuyo caso el acto queda aprobado, o no aprobar todas las enmiendas del Parlamento Europeo, en cuyo caso el presidente del Consejo y del Parlamento Europeo convocan lo que se llama el Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación está formado por un número igual de miembros del Parlamento y del Consejo, y este comité dispone de 6 semanas para alcanzar un acuerdo sobre un texto conjunto basado en las posiciones manifestadas por el Parlamento Europeo y el Consejo durante la segunda lectura. También se prevé una tercera lectura. Si el Comité de Conciliación aprueba un texto conjunto, pues ambos colegisladores, Parlamento y Consejo, disponen también de 6 semanas para adoptar el acto legislativo sin cambiar la redacción del texto conjunto adoptado por el Comité de Conciliación. Como vemos, es el procedimiento más importante. Además, hay otros procedimientos, hasta el procedimiento legislativo especial y otro tipo de procedimientos de orden consultivo. Bien, en cuanto a las competencias del Parlamento Europeo, destaca las competencias presupuestarias. Hemos dicho que el Parlamento adopta el presupuesto anual de la Unión Europea junto con el Consejo y además se encarga de algo muy importante como es aprobar el marco financiero plurianual. Es un marco plurianual, en este caso 2021-2027, donde se establecen todas las partidas presupuestarias y todas las consignaciones presupuestarias
de acuerdo a las líneas políticas y prioridades de la Unión Europea en ese marco financiero plurianual que abarca normalmente 7 años. Puede ser 5, pero lo habitual es que sean 7 años. También tiene competencias muy relevantes de control político. El Parlamento ejerce el control democrático de todas las instituciones de la Unión Europea y, en concreto, es la institución ante la que se puede presentar una moción de censura sobre la gestión de la Comisión Europea. En cuanto a la Comisión Europea tiene como misión promover el interés general de la Unión y tomar iniciativas para este fin. La institución es conocida como la guardiana de los tratados, ya que debe velar porque se apliquen los tratados y, por supuesto, debe velar, ya digo, por adoptar medidas de las instituciones de acuerdo con los tratados. La comisión está compuesta por un nacional de cada Estado miembro, es decir, por 27 comisarios. Es un colegio de 27 comisarios que adoptan las decisiones de manera colegiada. Bien, los miembros que componen la Comisión Europea tienen un mandato de 5 años renovable. Este mandato de los comisarios coincide con la legislatura del Parlamento Europeo, ya que en el plazo de 6 meses desde las elecciones del Parlamento Europeo se debe designar una nueva comisión. Para la elección del presidente o presidenta de la Comisión Europea es necesario tener en cuenta el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo. Una vez se han llevado a cabo las consultas apropiadas, el Consejo Europeo, por mayoría cualificada, propone al Parlamento Europeo un candidato al cargo de presidente o presidenta de la Comisión Europea. El Parlamento Europeo elige al candidato a la presidencia por mayoría de sus miembros. Bien, desde 2019 ejerce la presidencia de la Comisión Europea la alemana Ursula von der Leyen. Una vez elegido al presidenta, en este caso, y dado que uno de los vicepresidentes es el alto representante, se procede a nombrar al resto de los 25 comisarios. Hay un procedimiento de nombramiento del colegio de comisarios donde el Consejo, efectivamente, por mayoría calificada, aprueba la lista de personalidades candidatas para ser designados comisarios de conformidad con lo que le han trasladado los Estados miembros. Los candidatos son examinados de manera rigurosa por el Parlamento Europeo y cada comisión parlamentaria se reúne para evaluar las competencias y conocimientos del candidato y su aptitud para la cartera que va a desempeñar, así como las posibles incompatibilidades o supuestos de incompatibilidades relacionados con la cartera que va a gestionar. Obviamente, hemos dicho que la comisión es un órgano colegiado, por tanto tiene una responsabilidad colectiva o colegiada. La comisión es responsable de forma colegiada ante el Parlamento Europeo y para poder presentar una moción de censura contra la comisión se exige como mínimo la 10ª parte de los diputados que componen el Parlamento Europeo. Se han presentado mociones de censura, es cierto, pero ninguna de las mociones de censura que se han presentado contra la Comisión ha prosperado. Por ejemplo, en 2014 el Parlamento Europeo rechazó una moción de censura contra el equipo del entonces presidente Jean-Claude Juncker por 461 votos a favor. Bien, en cuanto al funcionamiento, el presidente de la Comisión decide el sector de actividad que le corresponde a cada comisario. Es el presidente o presidente de la Comisión Europea el que distribuye las carteras, algo así como si fueran las carteras ministeriales del gobierno de la Unión Europea. Cada comisario es responsable de un sector de actividad. Bien. Entre las competencias más destacables de la Comisión Europea destaca la competencia de iniciativa normativa. Como regla general, los actos legislativos de la Unión solo pueden adoptarse a propuesta de la Comisión, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. Efectivamente, como regla general, el Consejo solo puede modificar la propuesta de la Comisión por unanimidad, como regla general. Por tanto, la Comisión se encarga de elaborar las propuestas legislativas que han de aprobar el Consejo y el Parlamento, y en su programa de trabajo anual, la Comisión asume el compromiso político de impulsar una serie de prioridades durante el año correspondiente. Por ejemplo, las prioridades están efectivamente establecidas con ocasión del debate sobre el Estado de la Unión, que normalmente se celebra durante el mes de septiembre.
En ese debate se establecen las grandes prioridades políticas de la Comisión Europea. También ese derecho de iniciativa normativa también puede concluir en otro tipo de actos, como los denominados libros verdes o libros blancos. Libros verdes, por ejemplo, son documentos donde se invita a los organismos a participar en un proceso de consulta y debate, o los libros blancos, que son documentos que contienen propuestas de acción a nivel de la Unión en un sector específico. Por ejemplo, es bien conocido el libro blanco de la Comisión de 1985 para la realización del mercado interior. Competencias de ejecución y decisión. La ejecución del presupuesto de la Unión Europea. Efectivamente, la Comisión, bajo su responsabilidad, ejecuta el presupuesto en cooperación con los Estados miembros. También tiene una competencia de ejecución de los actos legislativos. La Comisión puede desempeñar competencias de ejecución cuando se requiera, efectivamente, por parte de la Unión. Otro tipo de competencias relevantes son las competencias de control del cumplimiento del derecho. La Comisión es conocida como la guardiana de los tratados. Está encargada de velar por la buena aplicación de los tratados y las decisiones tomadas para ese fin, es decir, el derecho derivado. Si la Comisión considera que un Estado miembro ha incumplido algunas de las obligaciones que le incumben en virtud de los tratados, el derecho de la Unión, debe emitir un dictamen motivado sobre el asunto. Y una vez haya ofrecido al Estado la posibilidad de presentar sus observaciones, si el Estado del que se trate no se atiene a ese dictamen en el plazo impuesto por la Comisión puede presentar un recurso por incumplimiento ante el Tribunal de Justicia previsto en el tratado. Hay que señalar que también tiene competencias en materia de relaciones internacionales. La Comisión Europea representa a la Unión Europea en la escena internacional, con excepción de la PESC, que es competencia del alto representante. La Comisión, con esta excepción, asume la representación exterior de la Unión. Además, puede negociar acuerdos internacionales entre la Unión y terceros países. Para ello, presenta recomendaciones al Consejo para que autorice la apertura de las negociaciones y designe al negociador o al jefe del equipo de negociación de la Unión. Otra de las instituciones claves es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión es la institución que encarna el Poder Judicial en la Unión Europea. Se encarga de garantizar el respeto del derecho en la interpretación y aplicación de los tratados. Para ello, por un lado, garantiza una aplicación uniforme de la legislación europea en todos los Estados miembros. Y por otro, le corresponde resolver los litigios entre los Estados miembros y las instituciones europeas. El Tribunal de Justicia tiene una doble función. Tiene una función contenciosa y consultiva. El Tribunal de Justicia está integrado por el Tribunal de Justicia propiamente dicho y el Tribunal General. Con carácter general, el Tribunal de Justicia se encarga de resolver las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales de los Estados miembros, así como de resolver ciertos recursos por incumplimiento, de anulación y casación. También se prevé la creación de tribunales especializados adjuntos al Tribunal General, en este caso, que se encargan de conocer en primera instancia determinadas categorías de recursos. Por ejemplo, en virtud de esta posibilidad, se ha establecido un tribunal especializado que es el Tribunal de la Función Pública. Es cierto que fue creado en 2015 y disuelto en 2016 y sus competencias han sido transferidas al Tribunal General. Todo lo referente a las reclamaciones de los funcionarios o contratados de la Unión Europea. En cuanto a su composición, el Tribunal de Justicia está compuesto por un juez de cada Estado miembro, en total 27 jueces, que son elegidos entre personalidades que ofrezcan absolutas garantías de independencia y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más altas funciones jurisdiccionales en sus respectivos países. Los jueces, por supuesto, deben ejercer sus funciones con total imparcialidad y respetando el carácter secreto de las deliberaciones. El mandato de los jueces del tribunal es de 6 años, si bien cada 3 años tiene lugar una renovación parcial que afecta a la mitad de los jueces.
Por supuesto, los jueces eligen entre ellos y en votación secreta un presidente y un vicepresidente por un periodo de 3 años renovable. Además, el tribunal cuenta con una figura denominada abogados generales. Esta figura, que no es un fiscal, son aquellos que se encargan de presentar con toda imparcialidad e independencia conclusiones motivadas sobre los asuntos que requieran su intervención de conformidad con el estatuto del tribunal. Obviamente, si el tribunal considera que un determinado asunto no plantea ninguna cuestión de derecho nuevo, pues podrá decidir que el asunto sea juzgado sin sus conclusiones. Pero lo habitual es que las conclusiones del abogado general, que también son publicadas junto con la sentencia, sean muy tenidas en cuenta en las sentencias emitidas por el tribunal. Por tanto, digamos que los abogados generales son una suerte de asesores legales neutrales porque no representan a ninguna de las partes. Bien, hay que decir que estos abogados generales, obviamente, actúan con absoluta neutralidad y tienen la misma categoría profesional que los jueces, así como los mismos derechos y obligaciones. En la actualidad, el tribunal cuenta con 11 abogados generales. El funcionamiento del tribunal. Pues el tribunal, lógicamente, puede funcionar en diversas formaciones, en pleno, con los 27 jueces, en gran sala, con 15 jueces, o en salas de 3 o 5 jueces. Obviamente, el tribunal actúa en pleno cuando se le somete uno de los asuntos previstos por el estatuto, por ejemplo, asuntos de cierto calado, como destituir al defensor del pueblo o destituir a los miembros del Tribunal de Cuentas. También puede actuar a través de la gran sala. La gran sala se compone presidente y vicepresidente y 3 presidentes de salas de 5 jueces. Bien, la gran sala actúa cuando lo solicita un Estado miembro o una institución de la Unión. Y luego hay salas de 5 y 3 jueces. Evidentemente, es una formación muy, muy habitual. Bien, el Tribunal General. El Tribunal General está compuesto por 2 jueces por cada Estado miembro. En total, 54 jueces. No 27, sino 54 porque son 2 por cada Estado miembro. El procedimiento de elección de los jueces, su mandato y el régimen de derechos y obligaciones es el mismo que el de los jueces del Tribunal de Justicia. Bien, el Tribunal General, a diferencia del Tribunal de Justicia, no cuenta con abogados generales permanentes. No obstante, excepcionalmente, los propios jueces del tribunal pueden ser llamados a desempeñar las funciones de abogado general. En concreto, el Tribunal General es asistido por un abogado general en la medida en que considere que la dificultad de las cuestiones de derecho o la complejidad de los antecedentes así lo exigen. También actúa en diversas formaciones jurisdiccionales, pleno, la gran sala o salas de 5 y 3 jueces. Tiene un procedimiento efectivamente aprobado en su propio reglamento. Otra de las instituciones es el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas también forma parte de ese sistema institucional único que que asume para la adopción de sus decisiones, la consecución de sus objetivos y la persecución y preservación de sus valores la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas se encarga de la fiscalización de las cuentas de la Unión Europea y, a pesar de su denominación, no se trata de un órgano judicial, sino administrativo. El Tribunal de Cuentas está compuesto por un nacional de cada Estado miembro. En total, 27 miembros que ejercen sus funciones con plena independencia en interés general de la Unión. Para ello, no pueden solicitar ni aceptar instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna institución. En cuanto a su funcionamiento, el tribunal se estructura en 5 salas competentes para ámbitos específicos del gasto y de los ingresos, a las cuales se adscriben cada miembro de este tribunal. En cuanto a las competencias, este Tribunal de Cuentas tiene competencias de fiscalización y competencias consultivas. Por un lado, el Tribunal de Cuentas es el encargado de fiscalizar o controlar las cuentas de la Unión. Para ello se encarga de examinar las cuentas de la totalidad de los ingresos y gastos de la Unión. Otra de sus funciones es examinar la fiabilidad de las cuentas anuales de la Unión.
El Tribunal de Cuentas no tiene competencias de investigación, por tanto, si en el desempeño de sus funciones advierte cualquier irregularidad, deberá informar de la misma. En concreto, el Tribunal de Cuentas remite los casos de corrupción y malversación de fondos por parte de la delincuencia organizada a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, la denominada OLAF. Bien, lógicamente el Tribunal de Cuentas ejerce funciones también de carácter consultivo y cualquiera de las instituciones de la Unión puede solicitar un dictamen al Tribunal de Cuentas cuando así lo estime conveniente. Hablamos también de otra institución relevante, bien conocida, como es el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es una de las 7 instituciones de la Unión Europea. Esta institución, antes conocida como Establecimiento Financiero Internacional, a partir de la reforma de Lisboa, se calificó como institución. Pues bien, esta institución de la Unión es responsable de mantener la estabilidad de precios en la zona del euro, para preservar el poder adquisitivo de la moneda única, en el marco de la Unión Monetaria. Por tanto, esa es su función principal. Es cierto que en el marco de la crisis económica y financiera, y en el marco de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID, ha asumido otro tipo de funciones más heterodoxas que se han salido de ese marco de mantener la estabilidad de los precios, es decir, controlar la inflación. El Banco Central Europeo, junto con los bancos centrales nacionales de todos los Estados miembros, con independencia de si han adoptado o no el euro como moneda única, configura lo que se llama el Sistema Europeo de Bancos Centrales, cuyo fin es mantener la estabilidad de precios. Esa es su función principal. Por su parte, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, cuya moneda es el euro, constituyen el denominado eurosistema, cuya finalidad es dirigir la política monetaria de la Unión. Recordemos que la política monetaria es una competencia exclusiva de la Unión Europea. Y para ello el eurosistema trata de asegurar la estabilidad financiera y promover la integración financiera en Europa. Por ejemplo, se han adoptado medidas poco ortodoxas, así denominadas, como la emisión de deuda pública garantizada con eurobonos. Bien, no todos los estados están en el euro y, por tanto, están bajo, efectivamente, el mandato del Banco Central Europeo en cuanto a las funciones, ¿no?, del control del mantenimiento de la estabilidad de los precios, el establecimiento de los tipos de cambio a largo plazo, sino que los Estados miembros cuya moneda no es el euro, denominados Estados miembros sometidos a una excepción, siguen manteniendo sus competencias en el ámbito monetario. Por ejemplo, así ocurría con el Reino Unido durante 47 años antes de su retirada de la Unión Europea, que mantenía sus competencias en el ámbito monetario, determinando los tipos de cambio de la libra esterlina. Pero hay que señalar que aquí hay dos grupos: los Estados miembros que no pertenecen a la zona euro porque no cumplen los denominados criterios de convergencia, y al día de hoy esos Estados miembros son Bulgaria, República Checa, Hungría, Polonia y Rumanía. En cambio, Croacia entró a 1 de enero de 2022 porque ya cumplía esos criterios de convergencia. También están los Estados miembros acogidos a una cláusula de exclusión voluntaria, es decir, permiten que los Estados miembros, los tratados, que cumplan los criterios de convergencia, hagan uso de esta cláusula voluntaria que les exime de adoptar el euro, sin perjuicio de que en un futuro lo puedan pedir. El único Estado miembro que actualmente está acogido a una cláusula de exclusión voluntaria es Dinamarca. El Banco Central Europeo está compuesto básicamente por 3 órganos rectores: el Consejo de Gobierno, que es la máxima instancia decisoria del Banco Central Europeo, y obviamente se reúne con bastante periodicidad, al menos 10 veces al año. Las reuniones tienen carácter confidencial. Hay un comité ejecutivo, que es el responsable de la gestión ordinaria del Banco Central Europeo. Está compuesto por el presidente, por un vicepresidente y por 4 miembros. Que hay un Consejo General. Bueno, hay que señalar que desde noviembre de 2019 ocupa el cargo de presidenta la francesa Christine Lagarde. También hay un Consejo General, que tiene un trabajo de cooperación, ayuda, preparación
a la adopción del euro de los nuevos países. El Banco Central Europeo es un órgano independiente políticamente. Por un lado, el Banco Central es independiente en el ejercicio de sus competencias y por otro, el Banco Central Europeo y los bancos centrales nacionales y los miembros de los órganos rectores efectivamente no pueden solicitar ni aceptar instrucciones de los gobiernos de los Estados miembros, ni de ningún otro órgano. El Banco Central Europeo además está facultado para adoptar reglamentos, decisiones, recomendaciones y dictámenes con el fin de que el sistema europeo de bancos centrales pueda desempeñar el ejercicio de sus funciones. Aquí se han adoptado, por ejemplo, decisiones trascendentes como en el año 2020 el Banco Central Europeo, en marzo de 2020, sobre un programa temporal de compras de emergencia en caso de pandemia, habida cuenta de las circunstancias económicas asociadas a la propagación de la COVID-19. En cuanto a las competencias, la más relevante es la estabilidad de precios. Efectivamente, el objetivo principal, en virtud del tratado del Sistema Europeo de Bancos Centrales, es mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, el Sistema Europeo de Bancos Centrales apoyará las políticas económicas generales de la Unión. Por ejemplo, para las finanzas públicas y condiciones monetarias sólidas, para mantener una balanza de pagos estable. Y, bueno, esas funciones básicas destacaría que son definir y ejecutar la política monetaria de la Unión, realizar operaciones de divisas, de acuerdo con los tratados, o promover el buen funcionamiento del sistema de pagos. También, a raíz de la crisis económica de 2008, la gran recesión, el Banco Central Europeo ha asumido funciones de supervisión bancaria. Desde 2014, en concreto, el Banco Central Europeo se encarga de supervisar directamente a las entidades de crédito más significativas de los Estados miembros que participan en el mecanismo único de supervisión, especialmente aquellas entidades que suponen un riesgo sistémico para el sistema financiero. Se trata de un sistema de supervisión bancaria integrado por el Banco Central y las autoridades supervisoras. Bien. Por tanto, en este sentido, el Banco Central Europeo ha ido asumiendo funciones de supervisión a través de distintos órganos y este mecanismo europeo de supervisión. Además, el Banco Central Europeo tiene la función de la emisión de billetes, tiene competencia exclusiva para autorizar la emisión de billetes del banco en euros dentro de la Unión. Por supuesto, el Banco Central Europeo es el encargado de aprobar el volumen de emisiones de moneda metálica en euros por los Estados miembros. Hay ciertos órganos consultivos muy relevantes que no son instituciones, pero que desempeñan un papel clave en el proceso decisorio. Me refiero al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social. El Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social son órganos auxiliares que ejercen funciones consultivas y asisten al Parlamento, al Consejo y a la Comisión. El Comité de las Regiones, pues este comité está compuesto por representantes de los entes regionales y locales, titulares de un mandato electoral en un ente regional o local. El número de miembros del comité no debe superar los 350 y su distribución por países depende de la población de cada estado. Estos miembros del comité son propuestos por los Estados miembros de la Unión Europea. Para el desempeño de sus funciones, pues el Comité de las Regiones funciona a través de comisiones especializadas. Hay diversas comisiones y, como he dicho, lo habitual es que el Comité de Regiones, una vez recibe la propuesta legislativa de una institución, emite un dictamen y lo envía a las instituciones competentes de la Unión. Por tanto, el Parlamento, el Consejo o la Comisión pueden fijar al Comité un plazo para la presentación de su dictamen. Evidentemente, el Comité tiene que presentar ese dictamen, si bien lo que dice el dictamen pues no es obligatorio para la institución que haya o que requiera necesariamente pedir ese dictamen. El Comité Económico y Social. El Comité Económico y Social está compuesto por los representantes de las organizaciones de empresarios, de trabajadores y de otros sectores representativos de la sociedad civil. ¿En qué ámbitos? Pues en los ámbitos socioeconómicos, cívico, profesional y cultural. Por ejemplo, organizaciones de consumidores, agricultores. Y en cuanto a su número, no puede exceder de 350. Su distribución por países pues también depende del criterio poblacional.
Comité Económico y Social, efectivamente, también se distribuye en secciones y tiene ese tipo de funciones de carácter consultivo. Se encarga de transmitir a las instituciones la toma de decisiones en la Unión, especialmente la opinión de los representantes de la vida económica y social. El Comité Económico y Social, una vez recibe la propuesta legislativa, emite un dictamen. Bien. Por último, hay que señalar el Banco Europeo de Inversiones. El Banco Europeo de Inversiones, el BEI, es una institución autónoma dentro de la Unión que se dedica a promover la mejora de las condiciones de vida y la coyuntura económica y financiera, especialmente dentro de la Unión. El BEI es propiedad de los Estados miembros, quienes son los accionistas. Y, por tanto, la participación de cada Estado miembro varía en función de su peso económico en la Unión Europea. Especialmente, por ejemplo, España contribuye con un 9,66%, Alemania es el Estado miembro que más contribuye, con un capital suscrito pues, muy relevante. El BEI tiene personalidad jurídica propia y su estatuto figura en un protocolo anejo, el protocolo número 5, anejo a los tratados. En cuanto a su composición y estructura, pues el BEI es administrado por un consejo de gobernadores, un consejo de administración y un comité de dirección. Su objetivo es contribuir al desarrollo equilibrado, establecer efectivamente el mercado interior en interés de la Unión, recurriendo a los mercados de capitales, por ejemplo, deuda, y a los recursos propios a través de las, efectivamente, de las acciones suscritas por los estados, y principalmente lo que hace el BEI es conceder préstamos y garantías sin fines lucrativos para, por ejemplo, financiar proyectos para el desarrollo de las regiones más atrasadas o para la modernización de empresas o de interés para varios estados que no puedan ser financiados completamente con los medios estatales. Por tanto, el BEI concede préstamos a las empresas de los Estados miembros para, por ejemplo, favorecer la digitalización, respeto del medio ambiente o nuevos ámbitos de innovación. Bien, con ello hemos hecho un análisis, hemos dado un repaso a las instituciones de la Unión Europea, a ese marco institucional único que hemos dicho se rige por esos principios de atribución de la competencia. Recuerdo que la Unión Europea es una organización internacional y que solo posee competencias de atribución, a diferencia de los estados que sí que tienen la plenitud de la competencia y son sujetos originarios de derecho internacional. Por tanto, la Unión Europea, como organización internacional de integración, tiene esas competencias de atribución y de acuerdo a esos principios de equilibrio institucional y de cooperación leal interinstitucional. A partir de ahí, esas 7 instituciones, junto con los órganos y organismos, además de agencias especializadas de orden técnico, pues configuran ese derecho institucional de la Unión Europea. Muchas gracias por vuestra atención.